Hola, buenos días de nuevo a todos. Un gusto saludarles. Mi nombre es Juan Bosco Bustos, director de Big Beyond Now, y tenemos el gusto junto con Luis Miguel Giraldo, tener la presentación de este día, este webinar que hemos anunciado como parte de la continuidad de webinars que hemos venido dando para apoyo y desarrollo de la comunidad en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros, y quien va a estar impartiendo esta charla del día de hoy es Luis Miguel, quien no solamente es el director de la empresa Pymes AI, sino que también él es un experto en N8, herramienta que queremos presentarles hoy como parte del diseño de esta estrategia, la cual consideramos que se adapta muy bien en los temas. Sin embargo, la conferencia que Luis ha preparado nos permite también poder ver puntos generales que debemos de considerar indiferentemente cuál sea la herramienta de inteligencia, de automatización con inteligencia artificial que hayamos escogido. Aparte, Luis es embajador de N8 en Latinoamérica, lo cual es muy importante que contemos con alguien de habla hispana cerca de nosotros para ayudarnos a poder, pues, entender, crecer en este tipo de herramientas. Luis, buenos días y de nuevo muchas gracias. Y este, dinos qué tienes para nosotros el día de hoy. Sé que hay cosas muy importantes y buenos consejos, y gracias por estar acá con nosotros. Perfecto, Juan. No, gracias por esa presentación, ¿cierto? Muy buenos días, audiencia. Como bien comentó Juan, hoy vamos a tocar uno de esos temas que a mi criterio es súper importante y es que lamentablemente allá afuera en la industria hay una muy mala percepción de lo que es AI. Implementaciones que no llegan a nivel productivo, implementaciones que fallan, implementaciones que realmente no traen el ROI que promete. Y justamente la charla va sobre esto. Cómo nosotros podemos hacer una buena planeación y una buena implementación a nivel de AI en una organización. En este caso, tomando como ejemplo en 8N. Igual los invito a que se sientan cómodos, prendan la cámara. Este espacio está diseñado para ustedes. Cualquier pregunta que tengan, pueden levantar la mano, que Juan con todo el gusto me ayuda. Y bueno, no, comencemos. Al final de esta corta ponencia, pues vamos a regalar tres cosas. La primera, un cupón del 50% de descuento en N8N Cloud. Unos recursos de AI Strategy que básicamente les ayudan a llevar una correcta implementación en AI, ¿vale? Estamos hablando más o menos unos 6 7 diagramas. Y por último estaremos rifando un ebook de Juan de cómo practicar, de cómo una guía práctica de cómo alinear AI a la estrategia empresarial. Que si bien hoy vamos a contar un pequeño abrebocas de eso y que también vimos un poco en la charla pasada lo que nos contó Juan, pues pueden profundizar mucho más con este libro. ¿Vale? Y ya por último los invito a que se metan a este grupo de WhatsApp de AI Strategy. Apenas lo estamos conformando. La idea es conversar de todos estos temas de estrategia a la hora de implementar AI. Súper, un pequeño índice, vamos a hablar de cómo estructurar una adopción de N8N a nivel organizacional, cómo superar bloqueos que muy fácilmente pueden atravesar ustedes, como temas de seguridad, gobernanza, escalabilidad, enfrentación a equipos no técnicos para que ellos dimensionen el potencial que tiene la herramienta. Y por último, cómo prototipar y escalar estos flujos a gran escala, pero siempre alineados al negocio, no solo la tecnología. Bueno, yo me presento, soy Luis Miguel. Como bien dijo Juan, soy el primer embajador de N8N hispanoamericano y ayudamos a las empresas a reinventar procesos completos con AI y automatización. Hablemos de la dura realidad, lo que les comentaba algo un poco al inicio.
Un reporte de la MIT recientemente habla que el 95% de los proyectos de AI están fallando en las empresas. Y uno dice, ¿cómo es posible que ocurra esto? Si estamos hablando, ella ya lleva más o menos 3 años con nosotros en el día a día. Ustedes seguramente lo están usando de manera personal, usan ChatGPT, Gemini, otras herramientas de AI, pero cuando lo llevamos a las empresas, está la dura realidad. Las implementaciones están fallando o más que fallando, no se está viendo un impacto real. Y para eso justamente vamos a conversar un poco sobre N8N. Me gustaría primero hacer un sondeo rápido de la audiencia que tenemos. Comenten uno si ya han usado N8N y cero si no han tenido ningún acercamiento de la plataforma. Entonces, vamos a ver acá en los comentarios. Excelente. La gran mayoría tiene uno, algunos cero. Todo súper bien. Aquí la idea, les mostraré ambos enfoques, tanto un poco de N8N, pero también un poco de visión, que es lo que realmente cobra valor cuando lo llevamos a nivel empresarial. Entonces, un rápido contexto de lo que es N8N, básicamente es una plataforma low code que te permite automatizar flujos de trabajo, te permite hacer agentes de AI de manera muy visual y muy intuitiva y abarca todo tipo de público, desde gente sin experiencia en programación como personas técnicas que lo quieren llevarlo pues al siguiente nivel. Y por último es autohospedable, o sea que se integra en tu propio ecosistema de la organización. Este último es el que ha hecho que N8N sea tan reconocido últimamente. Estamos viendo que N8N maneja a hoy más de 400 integraciones, lo que permite que se pueda automatizar una gran parte de esos flujos que seguramente ustedes manejan en el día a día en sus empresas. Y un poco de la percepción a nivel empresarial, estamos hablando a hoy en 8N, el 25% de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos ya lo han adoptado de manera interna en sus procesos. Y por semana, audiencia, por semana, 10.000 empresas lo están adoptando. Entonces, claro, uno ya dice, pues pucha, ya, si las grandes empresas lo están adoptando, ya es momento de que ustedes, como dueños de negocios, directores de algún área, lo comiencen a mirar. Pero no como una herramienta de prototipado o como una herramienta más del montón, sino como una herramienta central que ustedes puedan automatizar la gran parte de sus procesos. Que a nivel latinoamericano estamos viendo casos como Mercado Libre, Bancolombia, BMW y Seguros Bolívar ya lo están usando de manera interna. Un poco más de estas características de N8N, digamos que te permite conectar prácticamente cualquier modelo de inteligencia artificial, desde los modelos corporativos como los de Azure, AWS Bedrock, eh, OpenAI, Cloud, Google. Y también modelos self-host, o sea, cuando lo quieren incorporar en el propio stack tecnológico de la empresa, que es mediante Olama, ¿vale? También pueden chatear con la misma información de la empresa, un poco lo que comentaba ahorita, digamos, usted al poder incorporar N8N en su propio ecosistema, ¿vale? Ustedes pueden, digamos que N8N estaría dentro del mismo ecosistema de seguridad de la organización. Por lo tanto, ustedes pueden suministrar la información de documentos, temas de información de la empresa y N8N te permite conectar todo esto de manera segura en el mismo stack tecnológico de la organización. Un poco a nivel de seguridad de rendimiento y de colaboración, digamos, N8N te permite instalarlo completamente en local, lo que vengo hablando ahorita. También credenciales SSO con SAML y LDAP. También almacenamiento de secretos cifrados, o sea, las credenciales las pueden almacenar externamente en AWS y gestión de permisos avanzados con RBAC. En temas de rendimiento, te permite tener un registro de auditoría y transmisión de logs a terceros de todos los procesos, de todos los flujos, un historial de flujos de trabajo, variables personalizadas y almacenamiento externo. Y a nivel colaborativo, te permite tener entornos aislados, flujos de trabajo multiusuario, que esto se consigue con el versionamiento en Git.
Y a nivel de protocolos, digamos que N8N cumple las políticas GDPR europeas y las políticas SOC. Pero como aquí la idea es hablar primero de estrategia, pues voy a contar unos consejos que les pueden servir a ustedes a la hora de llevarlo a nivel empresarial. Y es la primera, es que no todo se puede automatizar. Si bien es cierto que todo se puede automatizar con N8N, no todo va a entregar el mismo rol. Y aquí es algo en lo que muchas empresas suelen fallar. ¿Qué es lo que ocurre? Encuentran N8N, se enamoran de la herramienta y dicen, bueno, vamos a automatizar todos los procesos, pero entran en la realidad de que no todos los procesos traen el mismo impacto. Entonces, cuando la empresa llega a un proceso que realmente trae el impacto esperado a la organización, ya tienen una mala imagen de lo que es N8N, porque los procesos anteriores no les habían traído el mismo impacto. Teniendo en cuenta que la curva de aprendizaje de N8N es ya relativamente alta cuando hablamos de flujos más transversales. Para eso, hay una matriz que es el AI Opportunity Radar que te ayuda a diagramar esos procesos y definir qué tanto impacto tienen. Aquí unas sugerencias que Juan y yo recomendamos es que hablen con personas de diferentes áreas y de diferentes roles, de diferentes niveles en ese organigrama organizacional. Segundo, el más importante, y siempre lo digo, usar quick wins o victorias rápidas para habilitar iniciativas más ambiciosas. No es automatizar por automatizar, sino que es encontrar procesos pequeños que traigan un impacto medible, un impacto demostrable, para luego sí pasar a procesos mucho más impactantes, cuando ya los directivos digan, en 8N efectivamente trae retorno de la inversión, vámonos un paso más arriba y hagamos flujos mucho más completos. Todo esto en aras de de la estrategia a largo plazo que ustedes implementen en sus organizaciones. Porque idealmente una estrategia de AI no solamente se desarrolla en un año, es mirando a largo plazo, 5 o 7 años. Y todo inicia de la preparación de los datos, diagramación, cosas como estos diagramas que ayudan a entenderlo mucho más. Pero ¿cómo funciona? Perfecto. Aquí tenemos un ejemplo que Juan y yo implementamos hace tiempo, ¿vale? Digamos que en los ejes encuentran en las diferentes áreas de AI, o sea, estamos hablando, por ejemplo, en la parte de la izquierda estamos hablando procesos del día a día, o sea, el front office y el back office, o sea, front office, áreas de venta, customer service, em, y de back office está admin, recursos humanos, legal, finanzas, IT. ¿Cierto? Y así, en la parte de abajo vemos el área de operaciones, que está back office, y las áreas core de la empresa. En la parte superior vemos las áreas que son de cara al usuario, que está el front office, y el área pues de servicios, ¿vale? Que ayuda con todo el tema de del servicio que ofrece la organización. Ahora bien, estos anillos que ustedes ven alrededor son los que definen qué tanta prioridad tenemos que darle. Entonces, los procesos que están en el centro, ¿cierto? O sea, en el centro del círculo son los que se deben de priorizar. Y así paulatinamente vamos abarcando los demás procesos, que si bien traen un buen impacto, no se priorizan tanto, ya sea por temas de disponibilización de datos, de permisos corporativos y temas por el estilo. Ahora pasemos al consejo 2, y es revisar esas posibles barreras en la implementación a la hora de adoptar, no en 8N, sino que todo el stack de AI cuando nosotros estamos en esa planeación. Primero, pues tener unas políticas claras de privacidad y pruebas de sesgo desde el inicio, de manera que los directivos, ¿cierto? Y también toda la organización entienda la empresa cómo está en políticas con ella. Segundo, desarrollar productos mínimos viables para validar el funcionamiento de la solución en la empresa. Entonces, una vez hayamos diagramado estos procesos a desarrollar y hayamos identificado, aparte de las quick wins, los procesos un poco más transversales, podemos desarrollar un producto mínimo viable para demostrarlo a los líderes
de cómo se vería y para que ellos hagan una idea del impacto que conllevaría esto a la organización. Y la última es hacer pruebas rigurosas y tener planes de contingencia. Voy a hacer mucho hincapié en este último porque tener planes de contingencia es lo más fundamental a la hora de implementar AI. ¿Por qué? Sabemos que en AI, efectivamente, los modelos, hay casos en los que sufren un cierto porcentaje de alucinación. Y claramente está en nuestro deber poder identificar esos casos y poder tener planes de acción cuando esos escenarios ocurran, ¿vale? Por eso se vuelve tan fundamental. Aquí hablando un poco más a nivel de estructura, digamos, hay, hay tres tipos de AI a la hora de implementarlo en las empresas. Y es de seguridad, digo, la seguridad fundacional, que está, las empresas pues ya lo tienen de por sí. Está la seguridad de AI a nivel de infraestructura, que es un poco del AI SPM, y la seguridad de eh, las bases de datos que se usan en los modelos agénticos, ¿vale? Y está el último nivel, que es a nivel de seguridad, que es un poco de los LLM guardrails, que eso lo maneja en 8N, que te evita todos estos prompts maliciosos, prompt injections, que hacen que el modelo, pues, o el agente no tenga el mejor performance. Hasta luego las prácticas de seguridad a la hora de implementar un RAG, que es lo que te permite eh, el caso de uso cuando ustedes le suministran información a la gente. Eso se le conoce como un RAG. O sea, un agente que usted le suministran información, el agente lo guarda en una base de datos vectorial y ya tú accedes a esa información. Eso también se le deben de implementar medidas de seguridad. Está también el model scan, que evita que personas en la organización pues hagan preguntas indeseadas allá. Y bueno, tenemos otros puntos como el discovery en AI, automatización de la seguridad y el testing, y el uso agéntico del control, o sea, controlar el consumo de tokens de AI en la organización. Porque hemos tenido casos que una pregunta básica a un agente y significa un consumo excesivo de tokens. Porque vuelve y pasa, el agente sufre un cierto porcentaje de alucinación, se cae en un loop infinito y eso procede a que consuma y consuma tokens. Eso también hay que prevenirlo. Definir cuánto consumo es el máximo permitido por cada agente y también por cada persona que lo use en la empresa. Ya el consejo 3, hablando un poco de esa implementación de N8N, vemos, aquí tengo cuatro ejemplos de flujos, pero realmente hay un sinfín de flujos que se pueden desarrollar. Y aquí la idea es que ustedes hagan una idea de lo que se puede llegar a hacer con N8N. Tenemos en la parte superior izquierda un proceso básico que automatiza el proceso de onboarding de nuevos empleados. ¿Vale? Básicamente el empleado se registra en el formulario. Tenemos un agente que te maneja todo el tema de las credenciales con Microsoft Entra ID. Ya luego crea un ticket en Jira para crear el usuario. Y por último, lo añade al Slack. Un proceso sencillo que significa una eficiencia gigante a la empresa. Luego tenemos en la parte derecha un proceso de soporte y es cuando crea los tickets de soporte. Seguramente muchos de ustedes, cuando tienen algún problema, ya sea de tecnología, de seguridad, lo primero que les dicen es que envía un correo. Y lamentablemente ese correo se queda empilado, se queda por allá almacenado y los tiempos de respuesta son muy largos. ¿Eso cómo lo evitamos? Con una simple automatización que básicamente cada vez que llega un correo se lo pasa a un agente y el agente inmediatamente crea un ticket en Jira y se lo asigna a la persona correspondiente. Con ese, con esa simple acción, el tiempo de respuesta se reduce drásticamente. Ya luego tenemos otro flujo un poco más a nivel de AWS, que es el manejo de las credenciales obsoletas. Básicamente, cada cierto tiempo se corre la automatización, es esta que tenemos en la parte inferior, y revisa la antigüedad de las credenciales. Si se encuentra una credencial antigua por más de un año, pues manda una notificación, de manera que ya el equipo de IT pues, lo pueda gestionar. Y por último, hablando un poco en el ámbito de marketing, tenemos esta automatización que maneja todo el tema de los reportes de las campañas, ya sea Google Ads, Facebook Ads,
Y ya hay otra, creo que es Power BI, esa última ahí. Y al final envía un reporte por el correo electrónico. Aquí vemos que son casos muy sencillos que incluso ustedes mismos pueden desarrollar, ¿vale? Y por eso justamente mi invitación es que al final, con ese cupón del 50% de descuento, entran, se crean una cuenta de N8N, tienen 14 días de prueba gratis, lo experimentan, ya luego usan el cupón de descuento y descubren el poder que tiene N8N. Esto es lo que pueden hacer ustedes. Conversemos cómo se vería una automatización real en una organización. Que aquí vemos un flujos mucho más completos. Aquí tenemos tres agentes como tal. Y este flujo grande que están viendo acá se compone de un flujo de los 11 que tiene esta organización. Entonces, cuando nosotros hablamos de flujos sencillos para el público no tan técnico, pueden hacer cosas como estas. Pero cuando hablamos de flujos ya transversales, ¿cierto? En una organización en donde se requiere realmente una planeación, que era un poco lo que estuvimos hablando al inicio. Este flujo para este cliente se compone de una solución transversal que abarca varias áreas en la empresa y se compone de 11 flujos. Uno de ellos es este, de la estructura multiagéntica, y tenemos en la parte inferior otro flujo de esos, que básicamente permite que todo el desarrollo en general pueda operar bien. Y eso mismo es lo que ha hecho que N8N haya ganado tanto auge, porque permite abarcar tanto público principiante como público avanzado para desarrollos mucho más completos. Y ahora bien, hablando a nivel empresarial, N8N tiene una configuración que es el modo de colas. ¿Cómo así? Vamos a hacer una analogía. Usualmente cuando tú instalas N8N, ¿vale? Usualmente hay un solo trabajador que hace todo el trabajo. Cuando nosotros queremos que N8N pueda soportar muchos más flujos en concurrencia, se contratan trabajadores, por así decirlo. Entonces, aquí vemos que tenemos tres trabajadores pues adicionales y tenemos un flujo principal, una instancia principal de N8N. De manera que esta instancia de N8N lo que hace es delegar a los trabajadores que se le conocen como workers, ¿vale? Esto es lo que ha permitido que grandes organizaciones como el Banco Santander han- puedan soportar estas automatizaciones ante sus millones de empleados que tienen. Banco Santander a hoy usa una arquitectura como esta para soportar N8N a nivel organizacional. Entonces, bueno, esta ha sido una corta pues presentación de lo que es Agile Strategy y cómo implementarlo en N8N. Tal como les prometí, si quieren tener este cupón del 50% de descuento, tener el Agile Strategy Resource que se los mostré ahorita y participar en la rifa del libro de Juan, los invito a que escaneen este QR y comenten cómo les pareció el evento, ¿vale? Ya luego Juan y yo en el transcurso del día, pues escogemos en una ruleta quién es el ganador y bueno, nos contactamos con él, ¿vale? Ahora abrimos el espacio de dudas que tengan respecto a N8N y en general de una estrategia en AI. Gracias, Luis. Ahorita no tengo preguntas en el chat, pero si alguien tiene alguna duda, una pregunta o quisiera ahondar en algún tema, puede levantar su mano y abrir su micrófono y con gusto atendemos esa pregunta. Súper. No, Juan, como que no hay. ¿Cómo, Buenas, cómo levanto la mano? ¿se me escucha? Sí, Sí, te Eh, escuchamos. ¿cómo vas? Excelente. Primero que nada quiero decirle a todos buenas tardes, no sé cómo están, espero que muy bien. Yo tengo una consulta y va respecto al tema de que hace poco ha surgido una nueva plataforma en Google que es Antigravity y quiero saber si más o menos tienen idea de cómo va a afectar al funcionamiento de los workflows y en qué impacto N8N va a cambiar para bien o para mal con esta nueva IA. Es eso. Sí, digamos, Javier, sí, Javier. Digamos, Javier, cada herramienta tiene
un tipo de público adecuado, ¿cierto? Digamos que en el caso de N8N te permite hacer desarrollos en un corto periodo de tiempo. Eso sí, mis sugerencias son desarrollos a nivel interno, en las organizaciones. Google Antigravity es cuando ya a nivel de ya desarrollo de código, es para ya procesos que son mucho más impactantes y que van de cara al usuario, ¿vale? O sea, que ya son a nivel productivo, que ya son procesos que impactan usuarios. Ahí es recomendable hacerlo a código. Pero cuando hablamos de un proceso de manera interna en una empresa, mi sugerencia es en 8N. Y justamente, si tú te fijas, todos esos ejemplos que enseño hoy son de procesos que son de manera interna en una empresa, que realmente en la mayoría pueden haber una eficiencia real y el desarrollo es relativamente corto. Ya cuando hablamos de procesos transversales, que también son de manera interna, ya es con mayor planeación, un poco lo que estoy hablando al principio y que el impacto es mucho más alto. Ah, buenísimo, buenísimo, listo. Entonces, para que quede claro, implementar la nueva, digamos, plataforma de Google es más que nada enfocado a un desarrollo más externo que interno. Exacto, a nivel de Ok, código. Así es. listo. Buenísimo, Eh, gracias. un gusto. Gra- John, Alexa Aló, off. aló, buenos días. Me gustaría saber qué es recomendable, digamos, en proyectos que escalen pues un poco más, la versión web de N8N o de pronto una instancia propia que uno pueda ir escalando. perfecto. Perfecto, John. Digamos, tú tienes la versión cloud de N8N, ¿cierto? Que es en la que tienen el 50% de descuento. Y cuando ya quieres un escalamiento mucho más empresarial, haciendo un poco referencia al modo de colas, tienes dos opciones. Adquirir la licencia Enterprise de ellos, ¿vale? Que en 8N hace el manejo de la nube, ¿cierto? Por ti. O la otra opción es tú mismo instalarlo en tu propio ecosistema. Como bien comenté, en 8N es gratis, ¿cierto? Tú lo instalas, pero ya está bajo tu deber hacerle mantenimiento a la instancia, ¿vale? Entonces, cuando llegues a pasar por ese escenario, mi sugerencia es, te recomiendo, instala la versión gratuita, la licencia gratuita de N8N, lo configuras en el modo de colas y debes de tener muy buen manejo de infraestructura que te permite el escalamiento eh, ya a otro nivel, ¿cierto? Como les comenté, un gran banco pues lo está usando y él usa una arquitectura de 97 workers. Ustedes acá están viendo tres como ejemplo, pero si el banco más grande del mundo lo llevó a una infraestructura, ¿cierto? Tan robusta, ¿cierto? Como es un banco, pues eso mismo lo pueden llevar ustedes a sus empresas. Súper. Diego, creo, yo no sé, John, si tenés otra pregunta, si no pagamos con Diego, que también levantó la mano. Muchas gracias, qué pena. Gracias, Eso es John. todo. Ok, gracias, John. Hola, Hola, Diego. hola Luis Juan, ¿cómo están? Bueno, tú hablabas el tema de la infraestructura en Workers, ¿sí? Entendería que eso normalmente se puede desplegar con Kubernetes con la finalidad de que eso automáticamente vaya gestionando esos Workers. Pero Vale. digamos que a nivel comercial, ¿qué es más rentable? ¿Yo comprar el VPS y montar toda la infraestructura desplegándolo con Kubernetes? ¿O es para mí más económico tener la instancia cloud con N8N y no me preocupo por el tema del despliegue? Eh, digamos, Diego, a nivel de costos son los mismos, ¿cierto? Digamos, claro, en 8N te lo simplifica un poco más, se lo gestiona en la nube, tal vez tú tengas un ahorro ahí en implementación, ¿cierto? Pero digamos que a nivel de funcionamiento es lo mismo, ¿cierto? O sea, los costes son los mismos. Ahora bien, ¿en qué casos puede que sea bueno la licencia Enterprise que te permite tener N8N en la nube? Es cuando quieres funcionalidades Enterprise que solo se pueden mediante licencia. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el tema de almacenamiento de credenciales en Amazon S3, ¿cierto? En Amazon, digo, en Amazon de manera externa, ahí se requiere la licencia Enterprise. Si quieres hacer versionamiento en Git,
ahí requiere la licencia Enterprise. Si requieres tener multiusuarios, ahí requiere la licencia Enterprise, ¿vale? Entonces, digamos, claro, uno llega a tener algunas limitaciones que efectivamente al final te toca terminar comprando la licencia Enterprise. Pero si es para un inicio, para tener un primer acercamiento con la plataforma, instala la versión gratuita, lo experimentas y cuando ahí sí comiences a ver la necesidad de esas funcionalidades Enterprise, compras la licencia. Y tengo otra consulta. ¿Hay alguna estrategia donde yo pueda hacer backup de esos flujos? Es decir, por ejemplo, digamos, lo que he podido revisar es monto el flujo, pero normalmente dentro de mi backup lo que hago es básicamente copiar el JSON del flujo y guardar una carpetica, cosa que si se cae en la instancia vuelvo y lo monto, pero no sé si hay alguna forma más fácil de poderlo hacer. Sí, hay una, hay un flujo, o puedes llamar un flujo en 8N que te haga todo el respaldo de los flujos en Git. Incluso pues nosotros lo manejamos para todas las implementaciones, digamos, todos los días del flujo, descarga todos los flujos de N8N que hay en la instancia con las credenciales y los sube Ok, a Git, ¿vale? Ese es el backup que manejamos, incluso si quieres, te puedo compartir el flujo pues para que lo pruebes. ok, súper. Vale, Luis, mil gracias. Súper, con gusto. Ok, Camilo, tenemos otra pregunta, Camilo. Dale, Camilo. Hola, buenos días. Gracias por la explicación. Quería preguntarle a Luis, digamos, si nos puede dar un ejemplo exactamente en Bancolombia o en una empresa robusta como esta, ¿qué lograron automatizar? O sea, ¿cuál es el proceso que ellos están automatizando y en cuanto al tema de seguridad y también al tema del volumen de datos? Porque he escuchado que N8N en algún momento, cuando ya es un volumen de datos muy alto, se rompe el flujo y por eso digamos que no lo veía tan atractivo para las grandes empresas. Y si es así, digamos, para una pequeña empresa, también veía el tema del costo, lo veía que era muy alto o que digamos que no iba a haber un retorno de la inversión cuando era muy pequeña. Esas son las dos cosas o las dos barreras que yo veía digamos que al usar N8N. Si nos puede por favor ahí aclarar y darnos el ejemplo de cómo lo están haciendo esas grandes empresas. pero Camilo, mira, no te puedo revelar información de las grandes empresas hacia lujo de detalle. Sí te puedo decir que usualmente lo usan para procesos internos, que es donde se ve como el impacto, ¿cierto? Porque a nivel productivo, de cara a usuarios, N8N no es la mejor herramienta, ¿vale? Porque ya estamos hablando de ya millones de usuarios que efectivamente para esos casos N8N puede que se quede algo a cortas, ¿cierto? Ya cuando hablamos de escalamiento, ¿cierto? Como tú bien preguntabas, está el modo de workers, que justamente ese es el que se recomienda cuando lo queremos ya a nivel empresarial. Digamos que una de las principales razones cuando un flujo se rompe es cuando la instancia principal no puede soportar más peticiones. Está saturado de peticiones. Entonces, para eso se ponen unos workers, o sea, unos trabajadores adicionales, que son los que manejan las peticiones. Que si tú me dices, Luis, ¿eso cómo funciona? Paso un poco a esta imagen, digamos, en el modo de colas, ya todas las peticiones las recibe mediante Redis, ¿cierto? Digamos, él lo manda a la instancia principal. Y la instancia principal es la que decide a qué worker se lo envía. Entonces, digamos, la instancia principal decide que el flujo uno se va al worker uno, el flujo 2 se va al worker 2 y el flujo 3 se va al worker 3. Y así repetidamente. Vuelvo y te digo, el banco más grande del mundo está usando una infraestructura de no 3 workers, 97 workers. Entonces tú ya dimensionas el volumen de peticiones que puede soportar por segundo, ¿vale? Que te puedo dar una idea. Cuando tú configuras N8N con 4 workers, ¿vale? Él está en capacidad de soportar aproximadamente 4200 peticiones por segundo. O 2800, una de las dos. Debo mirar bien el dato. 2800 peticiones por segundo.
Ahora imagina tú con 97 workers, ¿cuántas peticiones puede soportar N8N por segundo? Entonces ya estamos hablando que ya son infraestructuras mucho más robustas que escalan mucho a nivel interno en una empresa. Luis, también había preguntado en la pregunta con respecto al costo en función de esa barrera que podía tener, digamos, algunos usuarios. Cuéntanos Su- un poco cómo podemos manejar y ser más eficientes en esa parte, por favor. Sí, la otra parte de la pregunta, perdón que se me fue, eran implementaciones pequeñas. Digamos, John, bueno, o el otro que preguntó, en implementaciones ya empresas más pequeñas, tú efectivamente puedes comprar un servidor en la nube, que hay desde los $5 al mes, y le instalas en 8N. Vuelvo y les digo, en 8N es totalmente gratis. El software de ellos es gratis. Entonces tú únicamente pagas por el costo en la nube. ¿Vale? Entonces compras un servidor, descargas en 8N, requieres unos conocimientos técnicos para eso, y ya les hacen las automatizaciones a este dueño de negocio. ¿Vale? Así es. Súper. John pregunta, ¿dónde uno puede capacitarse en arquitectura con N8N? Mm, John, te daré mi mejor sugerencia, la documentación. Digamos, la documentación es la fuente original de cómo se implementa, de los consejos, de los tips y la comunidad oficial de N8N. Para cualquier duda que tengas, igual me puedes preguntar a mí, en ese QR que escaneas, te sale un post mío, me puedes escribir ante cualquier duda que tengas. Vale, súper. Nicolás, Luismi, yo tengo una pregunta en función de lo que están hablando ahorita como de costos y las limitantes de las diferentes versiones. Si uno lo utiliza self-hosteada o si uno paga como esa mensualidad. Si uno la tiene en self-host, ¿hay límite de usuarios? Primera parte de la pregunta. súper. Mira, Nicolás, cuando tú usas la versión community, o sea, la self-host, la gratis, tú puedes tener un sinfín de usuarios, ¿vale? Puedes tener usuarios ilimitados. Eso sí, los usuarios comparten los mismos recursos de ese servidor en la nube, del servidor VPS, ¿vale? Ok, Y no pueden trabajar en conjunto entre ellos, ¿vale? Entonces, tú puedes tener un servidor VPS con X cantidad de usuarios que comparten los mismos recursos y, y efectivamente no pueden compartir proyectos entre ellos. O sea, es como si fueran usuarios independientes, ¿vale? Eso es. ok. Y la otra parte, si utilizo la parte de self-host, los workers ahí no se pueden utilizar o entendí mal. ¿Cómo? Qué pena. O sea, si yo lo tengo self-hosteado y quiero hacer como uso de esos workers, ¿eso es únicamente para licencia Enterprise o self-host también se puede? Perfecto. No, el modo de workers está en la licencia gratuita, en la community, lo puedes hacer, lo puedes hacer. Hay otro tipo de implementación que esta no la comenté. Digamos que en 8N tiene tres tipos de implementación. La default, que es la que todo mundo instala. El modo de colas, que es esta que estamos explicando acá. Y el último modo, y es el modo multiinstancia. ¿Cómo así? Digamos que el modo multiinstancia tiene un escalamiento tanto horizontal como vertical, ¿vale? O sea, permite aumentar tanto en recursos las instancias como en duplicar las instancias. Ese último modo solo es para Enterprise, pero el modo de colas tú lo puedes usar y es totalmente gratis. Súper, de una. Y, no, y una última, ahorita que hablaban del flujo para hacer los backups, ¿hay alguna forma de hacer lo mismo para la actualización de la versión en self-host? Porque pues entiendo que eso se debe hacer también como, cada que se saca actualización es como, venga, actualice usted mismo para tener esa última versión de 8N. No, digamos ahí, Nicolás, el tema de los backups es un flujo que lo hace. O sea, Ujú. en la versión gratis lo puedes hacer. Incluso si quieres, escríbeme por LinkedIn, yo te comparto el flujo para que lo pruebes. ¿Cuándo es qué es lo más similar que ofrece la licencia de Enterprise? Digamos que la licencia de Enterprise ofrece el backup. El mismo en 8N lo hace, ¿vale? Y te ofrece versionamiento con Git. Ya.
Pero el tema de los backups, tú mismo lo puedes hacer con un flujo. Te conectas a Git, pones un nodo que te extraiga los flujos y los guardas en Git automáticamente. Y configuras el flujo que se corra diario. Listo, de una, gracias. Con gusto. Bueno, Súper. no veo otra pregunta en chat. No veo a alguien más, alguna otra pregunta. Si no hay preguntas, invitarles a que escaneen este código para que puedan comentar en el post que Luis puso. Recuerden participar en nuestras actividades. Vamos a estar haciendo, contactándonos con las personas o la persona que haya ganado el ebook de la guía práctica para alinear la IA en la estrategia empresarial. Eh, no desaprovechen ese cupón del 50% que Luis está ofreciendo, que creo que es muy valioso para todas aquellas personas que quisieran comenzar a trabajar en la plataforma y sobre todo quisieran ahorrarse un dinero en esa parte. Sí, Angie, Antes bienvenida. de que vayan los demás, qué pena. Porfa, les pido, comenten cómo les pareció el evento y no comenten ella y Roy. Porque sí, digamos que los que comenten de cómo les pareció el evento es que les compartiré estas tres cosas. El que comente ella y Roy seguramente es una persona externa que vio el post, ¿vale? Porfa, para que lo corrijan en caso de que hayan comentado ella y Roy, ¿vale? Sí, Angie tiene una pregunta, Luis. Sí, adelante. No te escuchamos, déjame ver qué pasó. Hola, hola, ¿y me Ahora logran sí, escuchar? sí, ahora Súper. sí, bienvenida, Angie. Buenas tardes, disculpe. En el caso de que haya actualizaciones y yo veo que una de esos, de los nodos que trabaja en E8N no me funciona, pero otras cosas sí. O sea, ¿y cómo puedo hacer como para que no perder todo el trabajo y yo poder aplicar el nuevo cambio y actualizar la versión del nodo Perfecto, del Angie. N8? Em, aquí, no, te hago una pregunta. ¿Eso te está pasando porque copiaste un flujo de N8N o no? ¿Te pasó o no? Ese flujo es copiado. Ábrelo. O sea, yo creé uno, pero con una versión. Ahí intenté integrar un nodo distinto para realizar otra cosa y actualicé la versión. Y ya no me cogieron otras funciones de la versión anterior. Ah, perfecto. Súper. Ajá. Pues mira, digamos N8N en cada actualización, puede que pase que esos nodos les agrega o les quita funcionalidades. N8N a hoy tiene unos nodos que en la versión más reciente están, pues no funcionan, los eliminaron, que puede que sea tu caso. Porque ¿qué es lo que pasa por detrás? Cada nodo que tú pones de N8N, cada nodo, tiene su propio versionamiento, ¿cierto? Entonces tú una vez instalas la instancia, efectivamente el nodo se actualiza para tener las características más recientes. Y efectivamente sí, N8N en uno de esas actualizaciones quita una funcionalidad, no, lamentablemente no puedes hacer nada ahí. ¿Cuál es mi sugerencia? Si es que debes sí o sí implementarlo. En vez de coger ese nodo, conéctate por API a esa funcionalidad. O sea, por un nodo HTTP request, ¿vale? Pones el nodo, buscas la documentación de esa plataforma, ¿cierto? Y haces la conexión, ¿vale? Súper, Ok, súper, ya. Gracias. con gusto. Entonces, no, Juan, esperemos 10 segundos a ver si hay alguna otra pregunta o si no, pues lo dejamos así por hoy. Vuelvo y reitero mi invitación, entren a la comunidad, ¿vale? Esperamos, esperamos seguir haciendo de estos eventos más concurrentemente y no todos invitados. Cualquier duda que tengan, por el grupo de WhatsApp está mi LinkedIn, está el LinkedIn de Juan. Y bueno, no, Juan, a vos muchas gracias por el espacio. A ustedes muchas gracias que asistieron a este webinar y los invitamos a todos los próximos. Que tengan un excelente resto de día. Muchas gracias, que Gracias. estén bien. Hasta Buenos luego. días, que te pasen bien. Gracias.